Entonces, lo que voy a intentar de hacer con ustedes es de entrar en eh, este, ese tema muy delicado y muy actual, que es el de la libertad. Quizás empezaré por decir una cosa que quizás les va a sorprender, pero yo considero que no existe la libertad, pero que la libertad es más bien como una abstracción de algo que siempre se va a presentar a nosotros en ciertos actos. Lo que sí existen son actos libres, más o menos libres, ¿no? Y a partir de estos actos, como que nuestra inteligencia como que va a tratar de formalizar en un concepto abstracto el concepto de la libertad. Pero la libertad como tal, sí hay una estatua en Estados Unidos, pero la libertad no la encontramos así en la calle. Lo que vemos es personas que actúan, ¿no? Dije personas porque los animales como tal no son libres, ¿no? La libertad implica, lo vamos a ver progresivamente, implica la inteligencia, implica la capacidad de discernir. Uh, la libertad está ligada a esa capacidad extraordinaria que tenemos nosotros como personas humanas de poder orientar nuestros actos de diferentes maneras según, y es lo que vamos a ver, según lo que nos parece lo mejor, a veces, ¿no? Si somos suficientemente libres, y a veces no nos dejamos llevar por otras cosas que no son la razón, la inteligencia, el conocimiento de lo que es lo mejor. Entonces, yo diría que la libertad está está acompañada de una búsqueda de verdad. Una persona que está en un error es menos libre que alguien que ha descubierto una verdad. Por ejemplo, el que no sabe bien cocinar, cuando se encuentra en la cocina y que toma diferentes cosas, pues no está muy libre porque no sabe cocinar. Entonces, no tiene mucha capacidad de ser creativo, va a tratar de sobrevivir, de hacer de tal manera que la comida sea comestible, ¿no? Uh, yo he visto cosas muy chistosas. Yo soy cocinero, he estudiado cocina antes de ser hermano en Francia y de repente, pues en los conventos vemos hermanos que intentan cocinar, pero que no saben, ¿no? Y no son muy libres. El conocimiento te libera, te permite desde el punto de vista artístico hasta el punto de vista más profundo, que es el nivel ético, ¿no? Veremos un poquito qué son esos niveles. A nivel de la contemplación también de la verdad, eh, vamos a ver diferentes niveles de verdad, pero siempre la inteligencia está presente. No hay libertad, y lo vemos muy bien, una persona que pierde la razón por una enfermedad, que ya no puede eh, juzgar de manera correcta. Las leyes no bien hechas de los países estiman que esta persona no le podemos eh, hacer responsable de sus actos porque no tiene el conocimiento. O un pequeño niño que todavía no tiene la capacidad de juzgar bien de lo que está bien o mal, no vamos a considerar que tiene suficientemente libertad en sus actos para poder ser juzgados y ponerlo en la cárcel. Normalmente hay una edad mínimo en la cual pues, no consideramos que un acto de un niño no tiene suficientemente conocimiento para considerarse responsable de sus actos, libres dentro de sus actos. Entonces, creo que es el primer momento que tenemos que bien ver, es que la libertad tiene que ver con la verdad, con la capacidad de conocer, pero de conocer no solamente sensiblemente, sino que el sentir no es suficiente, el sentir no me libera.
El hecho de ser capaz de sentir que es frío o caliente o que es agradable o desagradable, para mí todavía no me hace libre. El hombre libre no es el que hace siempre lo que es agradable. A veces va a elegir algo desagradable porque sabe que es mejor. Por ejemplo, cuando tomamos una medicina o que vamos a ver a un hacernos, presentarnos para que nos corten y que nos operan, que nos quitan un pedacito de algo porque estamos enfermos. Y la inteligencia nos permite de tener esta libertad de elegir algo que para mi sensibilidad es doloroso, es desagradable. El hombre que no es capaz de elegir algo que va en contra de sus pasiones, de lo que siente, pues no es muy libre. Entonces, la libertad está siempre acompañada de un conocimiento. Eh, de ahí vamos a ver por qué obedecer a alguien puede ser un acto sumamente libre. Cuando yo reconozco que alguien tiene un conocimiento más profundo que mí, voy a elegir de obedecer a esta persona porque yo veo que eso me va a liberar de la ignorancia que yo tengo y me va a permitir de ir mucho más rápidamente donde yo quiero llegar. Por eso que vemos personas que obedecen profundamente, hoy por los que son católicos, no sé si todos lo son, pero una pequeña francesa que celebramos hoy y especialmente mañana, que es Santa Teresita, hizo un voto de obediencia a Dios a través de los instrumentos que Dios ha puesto en su camino y era extremadamente obediente. Uh, y, 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 al mismo tiempo dijo una frase que nos debe de interrogar sobre la libertad. Ella dice, yo siempre hago lo que quiero. Interesante que una monjita que hizo voto de obediencia y que lo vive, puede decir una cosa así. Hay que tratar de comprender filosóficamente qué significa, cómo puede uno obedecer y al mismo tiempo afirmar que está haciendo lo que quiere y cómo no se opone. Porque fácilmente nosotros pensamos que el que obedece es alienado a alguien más, no es libre. Y no, hay que descubrir que hay una cierta obediencia que libera. Un discípulo que descubre un maestro y que libremente le pide, yo quiero que tú seas mi maestro, enséñame lo que tú sabes. Y se pone a su escuela. A veces es muy difícil, se tiene que sobrepasar mucho porque es un maestro muy exigente, pero libremente quiere esto. Entonces, un primer error es de pensar que la libertad consiste a hacer lo que me da no sé si dicen eso en Ecuador, pero lo que me da las ganas, dicen los mexicanos. No sé si dicen eso en Ecuador. También, pero si me entienden. El que siempre hace lo que le da las ganas muchas veces no es muy libre, porque las ganas no es la libertad. Las ganas muchas veces es lo que es a nivel del agradable, de lo que a mí me agrada. Pero muchas veces el hombre libre va a elegir de hacer algo que no es lo más agradable. Un gran artista va a elegir cosas difíciles, desagradables, para poder llegar a hacer su obra grande. Un amigo, un verdadero amigo, va a elegir de malpasarse si su amigo es enfermo, por ejemplo, o que su amigo necesita mucho de él y él está muy cansado y va a sobrepasarse. Aquí estoy tocando a un nivel muy fundamental dos tipos de libertad que empiezan a aparecer. Una que aparece dentro de lo que llamamos la actividad artística y otra que aparece en lo que llamamos la actividad ética. Y son dos tipos de libertad no opuestos, pero distintos. La libertad del artista viene de la profundidad de su creatividad. Es libre de seguir y de realizar lo que su idea pone en luz, su idea artística. Y curiosamente, cuando escuchamos a grandes artistas, se sienten
como que están obediendo a una voz interior. Es muy interesante porque se sienten movidos y por eso que alguien como Platón, que era muy artista, piensa que el artista está como movido por unas musas, como que alguien toma posesión de él y lo va conduciendo de una manera extremadamente autoritaria para que realiza lo que esa fuerza interior lo mueve a hacer. Y ese aspecto muy curioso del artista que está conducido por una idea que nace del profundo de su ser, de su inteligencia, de su unidad a su imaginación, a su voluntad, y que va a seguir esa idea que lo conduce. De una cierta manera, el artista no hace lo que quiere, hace lo que su idea le, la causa de su actividad es una idea, no es su voluntad, justamente es algo que nace dentro de su inteligencia, unida a la voluntad, algo misterioso que lo va conduciendo para que realiza una obra artística. Y su libertad consiste en ser fiel a esa idea y no dejarse seducir por el éxito, por el dinero, yo me acuerdo de un artista que me decía que por fidelidad a su idea había abandonado el éxito que podía tener si seguía lo que la gente quería de él. Hubiera podido ser muy rico y exitoso. Era un bailador que se convirtió en bailador de arte sagrado en Francia. Era suizo, pero pertenecía a una gran tropa de bailadores franceses, la más exitosa, y aceptó de seguir esa emoción profunda que había en él, que lo conducía a bailar de una cierta manera, en este sentido era un arte de bailar, y sentía que si se quedaba en ese grupo de danzantes, iba a perder su libertad porque iba a tener que hacer lo que la gente quiere para que la gente venga y que ganen dinero y finalmente estaban ya esclavos del público y ya no libres como artistas que siguen esa vida interior que los empuja a crear algo nuevo. Entonces, eso es la libertad del artista que se enraiza en su inspiración y en la idea que nace de esta inspiración. Ahora la libertad del hombre que ama, la libertad moral, la libertad ética, esa es diferente porque eh, viene no de una idea. El hombre moral no sigue una idea o un ideal. Ha descubierto una persona que ama. Y su libertad viene de la decisión muy radical, muy profunda, o más que una decisión de reconocer en esa persona lo que vamos a llamar el fin de su vida personal, lo que da un sentido profundo, a todo lo que está haciendo, lo que es capaz de orientar toda su vida en una dirección dada. A veces pensamos que, de manera equivocada, que el que se casa pierde su libertad. Eso es una concepción totalmente equivocada de la libertad. No, hay que ser muy libre para casarse, para reconocer en otra persona el compañero o la compañera que toda mi vida voy a acompañar y a amar. Y que también de su lado se compromete y ha descubierto en mí ese compañero con quien quiere pasar a través de la vida en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, no importa. Ha descubierto algo que la hace libre. Libre, hay que ser muy libre para casarse. El que no tiene mucha libertad, pues tiene tanto miedo de perder sus pequeñas, ya es un solterón que ya se acostumbró a tener sus pequeñas cosas y que las cosas sean como quiere y no permite que nadie ya venga a tocar sus pantuflas porque no voy a soportar eso. ¿Son pantuflas? Esos zapatitos que se meten en la casa. Sí. Y sí, tienen esa palabra solterón.
El solterón es el contrario de la libertad, es alguien que depende de, ya ha organizado su vida de manera muy egoísta finalmente, muy centrada sobre él, y ya no es libre para poder entrar en una vida de amor con alguien. Tiene una gran libertad, ¿no? Pensamos a los que conocen el Evangelio en ese, lo puedo ver a un nivel filosófico, ese joven que se acerca de Jesús y que le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor dice, observa los mandamientos y dice, pues lo estoy haciendo desde que estoy joven. Y Jesús lo mira con amor y le dice, una sola cosa te falta, eh, deja todo lo que tienes y ven y sígueme, vende todo, dalo a los pobres, libérate de todo lo que te... Y el joven no tenía libertad, porque era muy rico, dice el Evangelio, y no fue capaz de esa libertad, no tuvo esa fuerza de amor que lo liberó para poder seguir a ese maestro que quería seguir. Y se regresó en su casa triste porque era esclavo de tantas cosas que no pudo hacer lo que su corazón anhelaba. Entonces ve que la libertad ética eh, consiste a ser a progresivamente ser libres de todo lo que me tiene esclavo en esta tierra, eh, libre gracias al amor. Es como una propiedad del amor. Cuando amo, me libera. Piensan en los grandes amores que han experimentado, como inmediatamente sienten una nueva libertad cuando aman a alguien y que alguien los ama. De repente muchas cosas se hacen menos importantes. La Biblia basta decir que el que ha encontrado una mujer que ama verdaderamente y que lo ama, ya es capaz de dejar a su papá y a su mamá y a su familia y de irse. Y es normal, porque ya está libre. Mientras no ama, pues no. Se queda con papá y mamá porque pues no está libre de salir de la casa. Cuando empieza a amar, está libre. El amor nos libera. Entonces hay como dos cosas que nos liberan. La idea que me libera de todos de las modas, de seguir la opinión de la gente y de ser como una, una oveja que sigue nada más y que no tiene autonomía en su trabajo. La idea me libera. El artista expresa una libertad muy profunda en su arte, pero curiosamente vemos artistas que son muy libres en su arte y en su vida moral son esclavos de sus pasiones. Son dos tipos de libertad que no siempre se acompañan. Y otros sí, como un Fra Angelico, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Más cerca de nosotros, pueden ser grandes artistas y a la vez hombres y mujeres muy libres, porque muy libres en su vida moral. Pero, y al contrario, hay personas que tienen una gran libertad moral, pero son muy poco creativos y a nivel artístico pues son incapaces de tomar una decisión cuanto a una decisión artística y nomás están siguiendo, no tienen mucha autonomía. Entonces ven como poquito a poquito vamos discerniendo dos niveles de libertad, dos tipos de libertad fundamental en la actividad humana, la libertad artística, la libertad moral. Una viene de la idea, del habitus y de la calidad de trabajo, porque alguien que no sabe trabajar pues todavía es muy dependiente de un maestro, de alguien que lo guía, de métodos, de recetas, etc. Y alguien que ya sabe bien trabajar, pues ya no necesita libro, ya no necesita que alguien le diga lo que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer, porque está libre y puede seguir lo que hay dentro de él, porque su trabajo va a ser bien hecho, porque sabe trabajar, es un gran trabajador, inspirado. Y en la vida moral, lo que nos libera es el bien que nos atrae y poquito a poquito ese bien va a hacer nacer en nosotros una fuerza que nos hace libre, que llamamos las virtudes morales, que son como fuerzas interiores que nos permiten de ser libres de los obstáculos que vienen a interponerse entre nosotros y la persona que amamos, que sea un amigo de la tierra o que sea Dios. Vemos que tenemos que desarrollar unas fuerzas interiores para poder resistir a las tendencias sensibles y afectivas, intelectuales en nosotros
que tienden a cerrarnos al amor del otro, a su presencia, a su bondad, y que hace que nos repliegamos sobre nosotros mismos, que somos como que caemos en eh, una auto, o no sé cómo decir, una búsqueda de sí mismo que hace que me convierto en un enemigo de mi propio eh, fin, de mi propio amor, de mi propio amigo, de la persona que yo he elegido como fin de mi vida. Espero que soy claro, no sé, espero que me entienden, pero la, 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 la libertad moral implica construir, así puedo decir de esta manera analógica, una solidez interior que los filósofos de filosofía moral han llamado, y los teólogos también, eh, las virtudes morales, que son cuatro principales: la justicia, que viene a fortalecer la voluntad cuanto al bien, el mío y el del otro, y el derecho de la persona, para que yo que tenga esa calidad de amor. A ver, y la prudencia, que me ayuda a discernir lo que es bueno, lo que conviene hacer en este momento, en esta situación en la cual me encuentro con esta persona que yo amo. Y la libertad, perdón, la, la libertad que viene de esta fuerza que llamamos la templanza, que me da una libertad cuanto a los bienes agradables y a los sufrimientos físicos, para ser capaz de seguir amando mismo cuando me va a doler o cuando va a implicar sacrificios. Y la fortaleza que me permite de no dejarme llevar por mi irascible, pero de mantenerlo en control, para decirlo así, de no estar siempre enojado con mi amigo, o cuando no estoy de acuerdo, de darle una cachetada en la cara, pero controlarme, tener una paciencia. Hay una pregunta que salió, a ver, se me Padre, fue, no sé dónde está. padre, perdón, sí, justo le iba a leer. Hay dos preguntas. La, la primera dice, ¿qué hacer cuando el condicionamiento aparentemente se impone ante la libertad? Como en el caso de personas que sienten una orientación sexual distinta a su sexo y se sienten atrapados en su cuerpo. Las atracciones de nivel pasional, notamment en este caso de la sexualidad, es un tipo de amor particular. Es un amor que hace que yo sienta una atracción hacia cierto bien. En este caso, es una atracción hacia un bien particular, que es el placer que acompaña el acto sexual. Muchas veces es eso cuando hablamos a nivel de la homosexualidad, ¿no? Cuando hablamos de una atracción hacia una persona del mismo sexo, pero que no es sexual, ahí no es problema, es una amistad. Pero el problema es cuando la dificultad, más que el problema que podemos conocer, es cuando hay una atracción que se despierta a un nivel pasional profundo, porque es profundo en nosotros, en la dimensión de la atracción, de la orientación sexual de nosotros. Um, Hay un adagio filosófico que yo creo que puede ayudarnos muchos a no ser estancados en ese, porque finalmente que sea un amor, una atracción homosexual o heterosexual, la persona tiene que liberarse de la fuerza de la atracción del acto sexual para ser libre. Porque si mi deseo sexual me conduce y me obliga a actuar, entonces pues soy un poquito como un animal, ya no tengo libertad, ¿no? Mi instinto sexual es lo que me va a guiar y voy a hacer lo que me dice mi instinto. Entonces tiene que haber cualquier persona que sea en una orientación, vamos a decir, que permite la procreación, que es la que es más según la naturaleza humana, que para reproducirse necesita un amor de ese tipo heterosexual, o que sea homosexual, tiene que haber
una victoria interior sobre esta atracción para poder eh, mantener la finalidad que es una gran amistad. Muchas parejas que no son, donde no hay cuestión de homosexualidad, eh, llegan a un fracaso a causa de porque no hay castidad. La castidad es una virtud que todos tenemos que adquirir. Es una lucha tremenda, especialmente en el mundo de hoy, porque se nos propone el placer sexual como una necesidad sin la cual no podemos vivir. Y es un error, eso es un error que tenemos que descubrir, es una falta de libertad. Entonces, ¿qué vas a hacer si tu compañero ya no puede tener, que puede pasar de muchas maneras, que ya no puede tener una actividad sexual porque tiene una enfermedad, porque algo pasa? Que hace entonces ya vas a buscar eso en otra persona. ¿Sí me entienden? Como es natural ser libre. ¿No? Y eso ya nos ayuda mucho a comprender que la atracción sexual y el placer sexual no es el fin de mi vida. Es algo muy importante, pero no me finaliza, no me hace feliz el acto sexual. Lo que me hace feliz es amar a una persona por quien es de manera muy profunda. Entonces yo creo que es la primera perspectiva que tenemos que descubrir, que el hombre libre, y no es algo que, no nacemos libres, nacemos con las concupiscencias, todos tenemos una, una, una propensión a ser, ¿cómo decir? A, a ser dominados por esos apetitos, esos deseos, a pesar de que no nos hacen felices. Entonces tenemos que progresivamente liberarnos y lo que nos permite de liberarnos es el amor, un amor más profundo, más radical, que nos va a dar la fuerza. Yo cuando acompaño a alguien que está en esa orientación homosexual, trato de ayudarlo a que no sea algo abstracto, la homosexualidad no es abstracto, es abstracto justamente si está separado del amor. Pero cuando amamos a una persona, yo a veces encuentro eso, que hay personas que se aman profundamente y son homosexuales, pero trato de conducirlas que se amen suficiente para no necesitar entrar en una vida sexual juntos, no es necesario. Pueden ser muy felices sin entrar en una vida sexual. De la misma manera que una pareja heterosexual que por una razón de prudencia no pueden practicar actos sexuales, pueden ser muy felices. El hombre es Tenemos, capaz de esta libertad. tenemos otra pregunta de Samuel. Ser libre implica entonces salir de ti mismo hacia otra persona? Exactamente. Y la única, bueno, hay dos salidas. Hay una primera salida, por eso les decía a nivel artística, el artista tiene una cierta libertad, eh, pero no sale completamente de sí mismo, pero se sobrepasa. Los grandes artistas se sobrepasan, están acostumbrando a sobrepasar sus pequeños deseos de dormir, de comer, son capaces de a veces ayunar y hacer cosas extraordinarias, no dormir durante días para terminar su obra. Y hay una libertad cuanto a la vida vegetativa que un hombre que no tiene arte no tiene. Pero es una libertad que todavía es relativa porque no sales completamente de ti mismo. Estás guiado por algo que está dentro de ti y que viene de ti. Entonces ahí, si te sobrepasas por eso el arte es educativo. Es muy importante desarrollar lo más que ponemos grandes artes en nuestras vidas porque nos enseña a ordenar nuestra vida pasional a algo que es más grande que solamente el placer y el dolor. El artista es capaz de sufrir mucho. A mí me impresiona lo que hacen artistas para llegar a una cierta perfección en su arte propio. Es impresionante lo que hace un cantante para llegar a que su voz sea perfectamente en control y poder, las horas y horas y horas de trabajo, de desvelar, de cuidar su alimentación, etcétera, cuidarse del frío para no perder su voz, etcétera, como que es cuidarse de las bebidas que va a tomar, de lo que va a fumar, o mejor no fumar, y cuántas cosas que van a hacer a causa de un proyecto que tienen y que quieren realizar.
Ya hay una cierta libertad que aparece ahí, pero todavía no hay una salida completa de sí mismo, porque la idea no me hace salir, viene de mí, depende de mí, y yo soy todavía superior a ella, porque pues viene de mí. El amigo, el amigo sí, él me hace salir de mí mismo. Cuando encuentro una persona que amo profundamente, ya estoy enfrente de un bien que me sobrepasa, que me atrae, y esa atracción me va a permitir efectivamente de salir de mi egocentrismo. El Papa Benedicto XVI tiene una frase muy bella, dice que el gran amor eh, me hace emprender un camino para salir de mi, no es egocentrismo que dice, pero algo parecido, de, eh, pero salir de mí mismo y emprender un camino hacia el otro. Y es cierto que la única fuerza que puede hacerme salir de mí mismo es el otro que yo amo y el otro que me ama. Y ahí progresivamente vamos a salir de esa prisión. El yo puede ser una prisión, ¿no? Cuando es siempre yo, es terrible. Y cuando empieza a existir un tú, que ya se convierte como otro yo, como dicen los filósofos, que me atrae y que me permite de salir al encuentro de este otro que es como yo. Es lo que la frase de Adán en la Biblia, cuando descubre a Eva y dice, esta vez es hueso de mi hueso. Ella se llamará, eh, él se llamaba Ish en hebreo y ella se llamará Isha porque es como Ish, es otro yo. Es, cuando veía los animales, los árboles y el mar, el sol, todo eso le daba nombre, pero no se sentía todavía feliz, no se sentía completo, no encontraba una compañera con quien podía vivir. Y yo creo que aquí sí hay un secreto de la libertad que es de amar. Permitir que una otra persona me venga a sacar de mi interior, de mi egocentrismo. Y yo también voy a ayudar a esta persona a abrirse hacia mí. Y los dos vamos a empezar a caminar el uno hacia el otro. Y los dos juntos nos vamos a abrir a los demás y últimamente a nuestro Creador, porque la amistad conduce a Dios. La verdadera amistad siempre conduce a Dios. De pérdida abre, porque estamos enfrente de alguien que no hemos hecho, que no depende de nosotros y eso nos abre al Creador. Estamos recibiendo una criatura extraordinaria que nos atrae como nadie nunca nos había atraído y eso nos va abriendo el corazón y la inteligencia como nunca, como nada había podido hacerlo antes. Entonces hay una nueva libertad, libertad de pensar, libertad de actuar, libertad de ya no ser esclavos de tantas cosas que antes nos detenían de avanzar y nos mantenían en un cierto miedo. Piensan en lo que les Gracias. pasa cuando empiezan a amar. Tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas. Me imagino. Este es de Annie. Si Dios tiene un plan, ¿cómo sabemos actuamos por nuestra propia libertad? Si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cómo sabemos si actuamos por nuestra propia libertad o si Dios actúa hasta cierto grado sobre nuestras decisiones? Y de hecho a mí no me gusta esa idea de plano. Yo sé que muchos lo utilizan, pero yo creo que si entendemos como un plan, algo que ya está todo determinado y que mi vida está escrita y que yo tengo que seguir el plan de Dios y que es como un artista que yo soy su materia, eh, tiene consecuencias terribles porque quiere decir que Dios no me ve como una persona libre que ama. Y, y vemos que no es así. Dios nos llama a una vida de amor, eh, los unos con nosotros y con Él, pero no es un plan en el sentido de como si era un artista que nos está moviendo ahí, como si éramos como
nomás cositas con la cual él está organizando aquí la planeta, como si era un gran juego ahí, ¿no? Dios quiere entrar en una relación personal con cada uno de nosotros. Dios nos conduce, hasta el profeta Oseas dice eso, Dios nos conduce a través de cuerdas humanas. Es decir, que nos conduce respetando profundamente que somos personas espirituales con una capacidad de orientarnos y Dios nos deja libre, profundamente libre, nos muestra un camino de felicidad que es lo que más quiere para nosotros, que logremos esa vida de amor con Él y los unos con los otros, pero no nos forza, no nos obliga, nos deja descubrir y nos acompaña en ese camino. Por ejemplo, yo creo que es un error de pensar que la vocación, por ejemplo, está escrita de tal manera que yo voy a tener que hacer lo que Dios quiere que yo haga porque si no se va a enojar, ¿no? Me va a maltratar toda mi vida y se va a terminar mal mi vida. No, Dios acompaña a su criatura, camina con ella, la levanta cuando cae, cuando se desvía del camino de felicidad que Él le había propuesto. Dios no la abandona, la viene a buscar y lo podemos ver a un nivel filosófico y más todavía cuando hemos recibido la revelación cristiana, de ver que ese Dios que nos ha creado no solamente no nos abandona, pero desciende en medio de la humanidad, se hace uno de nosotros para venir a tomar sobre él los obstáculos, el sufrimiento, el dolor, todo lo que podría ser un obstáculo para que podamos seguir caminando libremente hacia la luz, hacia la victoria final que va a ser de nosotros, que es de Él, pero no es de Él sin nosotros, es nuestra victoria. Es una amistad esta victoria. La victoria yo creo que es una gran amistad que nos propone Dios y que implica una gran libertad. Nos sorprende, a veces muchos nos enojamos de ver que Dios nos deja tanto libertad. Nos gustaría que Dios guardaría más control de la humanidad para que no pasara tantos problemas, tantas guerras, tantos crímenes, tantos abusos, etcétera, porque el hombre utiliza mal su libertad y Dios lo deja. ¿Cuántas personas rechazan la existencia de Dios porque dicen, pues si Dios existe y es bueno, entonces ¿por qué deja que pasan tantas cosas? Justamente porque nos quiso hacer libres. Y tomó ese riesgo enorme de darnos la capacidad de hacer lo que queremos. La existencia del infierno que creen los católicos y los judíos y casi todas las religiones tienen un concepto así de un lugar de sufrimiento para el hombre si toma malas decisiones en su vida. Es una prueba del respeto tan profundo. Nosotros, si hubiéramos sido Dios, hubiéramos creado el hombre de tal manera que no puede ir al infierno. No le hubiéramos dejado esa libertad. Hubiéramos hecho que no. Yo, en mi creación, todos van a llegar al cielo. Y y si no quieren ir, pues a latigazo, pero los voy a llevar. ¿Sí me entienden? Como lo digo de esta manera un poquito exagerada, pero es la existencia del pecado y del mal es una prueba que Dios no tiene un plan, que Él está organizando todo, ¿no? Tiene un deseo muy profundo de que el hombre pueda entrar en su intimidad y sabe muy bien, como nuestro Creador, que eso implica que caminamos libremente hacia Él y nos deja libre. Wow. A pesar de que lo vamos a hacer sufrir mucho, porque el primero que sufre esta libertad es Dios, pero prefiere sufrir de nuestra libertad que quitarnos esta libertad. Dios nunca nos va a quitar la libertad. Tenemos otras preguntas. Hemos hablado de la libertad artística y la libertad ética. ¿Qué decir de la libertad desde un punto de vista político? Ya que muchos hablan de la libertad como un no impedimento por parte del Estado. Yo diría que aquí un poquito de filosofía política. La política nace de una manera natural en la familia. La primera comunidad
natural política que existe. Polis viene de varios, es una actividad de varios que tratan de formar una comunión de vida. La primera comunión de vida nace a partir de la generación y de la educación humana, que hace que hay una pequeña comunidad fundamental en medio de la gran comunidad de la humanidad. Hay una pequeña, en primer lugar, donde nace una comunión que se enraiza sobre ese amor natural de los papás, el uno por el otro y por su criatura, por sus criaturas. Por eso que conviene mucho que los niños nacen dentro de un matrimonio, de un amor profundo, porque si no, no va a haber esa comunidad de base y van a empezar su vida de manera anárquica y va a ser muy difícil después que sean miembros de la comunidad más grande. El fin de la política, ¿no? de la actividad política, es que cada persona que vive en esta comunidad pueda llegar a ser lo más feliz posible. Una verdadera política. Entonces, la libertad política depende de la libertad ética y va a permitir también la libertad artística, va a ser atenta. Por ejemplo, es terrible cuando el gobierno decide lo que pertenece a las personas. Por ejemplo, Tenemos otra pregunta. Es de Daniel. ¿El artista es verdaderamente libre? Me parece que Platón menciona que esta es una actividad más pasional que racional. es cierto que para Platón el artista no es libre, ¿no? Porque para Platón el artista está conducido por unos seres misteriosos que él llama las musas, que se empoderan de él en ciertos momentos y que lo obligan a hacer algo. Porque él se da cuenta que el artista tiene cuando no está inspirado, pues no hace nada. Y cuando está inspirado, pues ya nadie lo puede detener, ni siquiera a sí mismo se puede detener. Entonces dice, pues no está libre, no. Pero es una mala comprensión de la actividad artística, yo creo. Yo creo que alguien como Aristóteles, discípulo de Platón durante 20 años, vino a corregir esa concepción del arte y descubrió que el arte nace a partir de una actividad interior que implica un contacto muy atento, sensible con todo lo que hay alrededor de nosotros. Por eso los artistas, para ser inspirados, necesitan una cierta experiencia cualitativa. Les gusta estar en ciertos lugares, no se inspiran donde sea. Y se puede ver que la inspiración de culinar, por ejemplo, de un ecuatoriano va a ser diferente de la inspiración culinaria de un francés, porque no estás movido por el exterior, pero por una experiencia que te condiciona por gustos, por sabores, por cosas, alimentos que hay en tu país, que van a hacer que y lo mismo con los sonidos, lo mismo con lo visual. Podemos reconocer personas que historiadores y conocedores del arte ven una obra de arte y dicen, eso viene de tal país, de tal área, porque están marcados por su entorno sensible, por lo que han visto, por el tipo de arte que han visto desde su niñez, etcétera. Como que hay una influencia del exterior, que va a condicionar su inspiración. Pero la inspiración nace de adentro. Uno se alimenta de todo ese material interior que absorba en su condicionamiento, en su entorno, y a partir de ahí va a crear algo nuevo, un canto, una pintura, una obra de teatro, un platillo nuevo, lo que sea, según su arte. Entonces, sí, el arte es libre, pero de una libertad muy particular, porque es una libertad que no es muy lúcida. La libertad moral es más lúcida que la libertad artística. El artista se siente movido de manera tan profunda al interior que le parece que no es libre. Yo me acuerdo de un poeta que me dice, si eres capaz de no escribir, un poeta que es capaz de no escribir, pues que no escribe. Porque para él era imperativo escribir. Era algo que lo empujaba de manera tan profunda que no podía no escribir.
Eso es la fuerza de la idea, pero no deja de ser una cierta libertad. Pero estoy de acuerdo contigo, el que pregunta ahí, que es una libertad que aparece como muy frágil, porque depende mucho de una inspiración y de una idea que nace de manera tan profunda en la persona, que esta persona tiene que seguir su idea. No es libre de no seguirla, si se puede decir así. Sería contrario a su arte. No sé si me explico, pero... Gracias, padre. Otra pregunta es, ¿a qué se refiere la libertad de conciencia? La libertad de conciencia consiste en eh, hacer lo que tú has descubierto en tu conciencia como lo más apropiado. Y aquí nadie te puede tener el derecho de ir en contra de ti. Bueno, al menos que tú estás quitando un derecho a alguien. Pero si tú formas tu conciencia y que en conciencia tú profundamente crees que es lo que tienes que hacer, pues uno debe seguir su conciencia. La conciencia que es ese lugar muy profundo en nosotros donde tomamos la decisión y descubrimos lo que debemos hacer, cada uno de nosotros. Y en conciencia lo vamos a hacer. Pero implica amor hacia el bien, amado, y implica una búsqueda de la verdad para hacer lo que nos aparece lo mejor. En la Iglesia Católica hay una regla que nadie, ni siquiera el Santo Padre, te puede obligar a ir en contra de tu conciencia. Pero sí tienes el deber de formar tu conciencia. Es decir, buscar la verdad. Ay, tenemos más preguntas, padre. Perdón que le Bueno, interrumpa. eso quiere decir que estamos ahí en una, porque pues estamos en una búsqueda todos, ¿no? Yo también. Listo. De Rocío, ¿cómo se puede guiar un adolescente sobre temas específicos de sexualidad ahora que todo se ve como aceptado? Homosexualismo, aborto, transexualidad. Es decir, ya no hay límites y están bombardeados día y noche sobre estos temas. Es difícil, ¿no? Primeramente hay que ver que es difícil. Es difícil porque no estamos en control de toda la información, todas las influencias que recibe el joven. En particular, yo creo que el mundo virtual en el cual muchos de los jóvenes pasan un tiempo enorme, los expone a, a muchas propagandas que pueden hasta quitarles, sin que se den cuenta, la libertad, ¿no? Porque puede aparecer más libre de seguir las propagandas que me dan en Internet que seguir lo que mi familia trata de comunicarme. Puede haber una seducción ahí, pero que hay que comprender que estamos en una situación difícil hoy para educar, que implica más inteligencia que nunca, justamente porque el joven está expuesto a un montón de opiniones, y no solamente de opiniones, pero de leyes, hasta de acusaciones, porque hoy decir que, afirmar que la forma natural de vivir su sexualidad es la forma heterosexual, ya es casi un pecado mediático, ¿eh? Es muy difícil de decir algo así. Y es condenado hasta por ciertas leyes, inmediatamente se interpreta como una, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero que estamos haciendo un daño a alguien, que estamos segregando, se me olvidó la palabra que busco, pero es la palabra que decimos, que no tenemos el hecho Discriminación. ¿Cómo? Discriminación. Discriminación, exactamente, pero gracias por tu ayuda, ¿no? Y entonces yo creo que frente a ese movimiento extremadamente fuerte, hay un organismo que se llama el Lobby Gay americano, y bueno, es internacional, que tiene una agenda de promover su idea de la sexualidad de tal manera que nadie tiene el derecho de pensar de otra manera que ellos.
Estamos enfrente de una presión mediática en las películas, que hace que pensar de otra manera, que de la manera que nos quieren imponer el lobby gay, es casi considerado como un pecado a nivel público hoy. Y es hasta castigado, o se considera como una persona cerrada, como una persona que tiene que abrirse, que comprender. eh, y hay que cuidarnos de estar consciente que hay una presión enorme, primeramente, y yo creo que la manera de educar, primeramente educarnos nosotros mismos, a no quedarnos en normas eh, morales, esto está bien, esto está mal, y punto. ¿No? O porque Dios dice, o porque San Pablo escribe, y quedarnos ahí y no ir más allá. ¿No? Yo creo que aquí estamos enfrente de una manera de actuar que sea, porque es más fácil, que ha hecho mucho daño a personas que se encuentran en una situación de, eh, particularmente, por ejemplo, en la situación de la homosexualidad, la situación del aborto, de no tomar en cuenta la situación existencial personal de quien está ahí. Y nomás hacemos juicios así universales sin que haya una inteligencia de por qué hay que luchar contra esa tendencia, contra algo, por qué hay que proteger una vida desde el primer momento de la vida y que es un bien, no es un mal. Porque hoy hay muchos que consideran que prohibir el aborto es un mal, pero hay que redescubrir que no, que una vida humana es un bien, siempre, pero hay que descubrir por qué. Que la sexualidad fuera de la orientación matrimonial hacia formar una familia no es un bien, y hay que descubrir por qué. Porque cuando el joven tiene la inteligencia, hay un trabajo enorme que hizo Juan Pablo II que se llama la teología del cuerpo, que tenemos que continuar, que desarrollar, que es tratar de dar a los jóvenes de hoy y a todos nosotros, no solamente los jóvenes, una inteligencia nueva de la dimensión sexual de la persona. Yo creo que todos tenemos que trabajar, porque no yo me incluyo cuando viene a verme un homosexual y que me confía pues que no lo ha podido decir a nadie, porque si no lo van a rechazar de su familia eh, y que no logra vivir una vida heterosexual y que se siente condenado, que siente que no tiene salida, que va a estar triste toda su vida, que no va a poder amar. Yo tengo que, que ser más inteligente para poder ayudarlos a descubrir que sí, no está condenado por Dios, por la iglesia y menos por Dios a ser triste. Dios quiere su felicidad y hay que descubrir con Él en esta situación que está viviendo en su carne y que no ha decidido, que no ha elegido, que ha tratado de cambiar y que no ha podido, eh, cómo eh, hay un camino de felicidad para ti. No sé si me explico, pero porque si no somos, porque sí hay una manera de tratar a esas situaciones, tanto el aborto como la homosexualidad, que es equivocada porque inmediatamente es un juicio moral donde condenamos a la persona y la discriminemos, pero de manera grave. Yo conocía una joven, bueno, espero que está en el cielo, pero que se quitó la vida por una situación así, por la forma que fue tratada a 17 años, sintió que no iba a poder ser feliz en la tierra. Y es terrible que eso es una falta de inteligencia de los que yo me incluyo, porque yo hablé con esa muchacha antes de que pasara esa no he logrado ayudarla suficientemente para que encontrara otro camino que el suicidio para salir de su situación. A mí me dio mucha tristeza y todavía hoy de que, de que, de que no hemos trabajado suficientemente para crear eh, una situación donde cada persona tiene el derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad no quiere decir que promovemos la homosexualidad, ¿no?
pero que ayudamos a cada persona que pueda descubrir la felicidad, verdaderamente interesándonos a su situación concreta y buscando con esa persona, sin juzgarla, cuál es su camino, cuál es su felicidad y cómo alcanzarla, porque eso es un deber que todos tenemos. No sé si se me hace algo muy importante eso como reflexión. Sí, Entonces, ¿cómo educar? sí, padre. Ah, yo creo que educar implica meternos cada uno de nosotros en una búsqueda de verdad, comprendiendo que no tenemos la verdad completa sobre esta situación y que acompañamos, somos educadores, somos padres de familia o padres en la iglesia y estamos enfrente de situaciones que nos sobrepasan y que nos obligan a ponernos a trabajar juntos, a buscar, a, a- a- a interrogar, a ir a buscar respuestas en la iglesia, en lugares sanos, porque hay todo tipo de respuestas que no son sanos, para realmente liberar y no encerrar un homosexual en su sexualidad, porque es terrible. Hay que liberarlo. De la misma manera que yo me tengo que liberar de mi sexualidad, no permitir que mi sexualidad sea lo que conduzca a mi vida, pues no voy a estar triste. Nadie va a estar feliz si no descubre un camino de castidad. Porque no es inhumano ser guiados por sus pulsiones sexuales. Entonces, ahora es cierto que la orientación homosexual es más que solamente el deseo de tener un acto sexual con una persona del mismo sexo. Es una ternura también, es una orientación del amor. Eh, hay que buscar, hay que tratar de comprender lo que sí puede ser aceptado, lo que no puede ser aceptado y cómo esa persona puede amar sin que sea contradictorio con sí misma y con lo que Dios quiere, porque hay un camino de felicidad para todos. A veces es difícil encontrarlos, pero eso es la responsabilidad de todos. Tenemos que ayudarnos para aceptar esa dificultad, este reto. Porque el lobby gay, si yo no estoy de acuerdo con el lobby gay, pero el lobby gay me reta como cristiano. Porque a veces parecen más caritativos que yo. Parecen más amables que ellos con personas que están en situaciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo sin caer en errores y en pecados, mantener una actitud de amor verdadero a alguien que está sufriendo una situación muy difícil? Es exigente, la verdad, ¿no? Perdón, seguimos con otra pregunta. Quedan, creo que 3 preguntas o 2. Em, la libertad, esta es de Juliana Luna. ¿La libertad implica tomar decisiones a partir de actuar con la verdad? Sí, sí, una decisión que es conforme a la verdad, ¿no? Que implica que yo paso por esa etapa de buscar a ver cuál es la verdad. Quiero, un amigo me propone de ir a acostarme con él y tener una relación sexual porque me dice que me ve guapa y yo lo veo guapo, por ejemplo, ¿no? Voy a reflexionar qué es la verdad. ¿A qué me conduce eso? ¿Qué sigue? ¿No? A lo mejor vamos a tener un momento de placer, va a ser agradable, pero ¿qué sigue? ¿A dónde nos conduce? A lo mejor me voy a embarazar. ¿Qué va a pasar? ¿Es lo que quiero? Y más va a haber luz en tu reflexión, más tú vas a saber lo que conviene hacer. La verdad te va a liberar. Si no sabes bien, si estás en la oscuridad, si no buscas, si te quedas con los cantos, eh, ¿cómo se llaman esos cantos de rap ahí, o de no sé cómo se llaman, que cantan un amor solamente pasional y sexual y que nunca nos conducen a otra cosa? Si eso es tu ambiente de búsqueda de verdad y que no tienes otro camino de búsqueda, pues claro que no vas a ser muy libre, porque vas a seguir una propaganda que te pasan ese tipo de, de, de arte que vehicula una manera de ver que finalmente donde las personas no son muy libres. Y en los mismos cantos aparece el sufrimiento, porque casi siempre se termina mal la historia.
Me interesa cuando escucho estos cantos que promueven la pasión. Siempre se ve que las personas cantan una tristeza. Aparece una tristeza en sus cantos. Aparecen rupturas, aparecen infidelidades constantes, aparece mucha tristeza. Entonces, sí, tiene razón. Para poder decidir libremente, necesito de acompañar mi decisión con una búsqueda de verdad. Y esa verdad me va a liberar de las opiniones de los demás, de las modas, de estar haciendo lo que los otros quieren que yo haga, porque muchas veces actuamos más por presión de un grupo, haciendo lo que en este grupo me quieren que yo haga, y no soy libre porque no sé, no he descubierto lo que está bien para mí, lo que es la verdad, el verdadero bien para mí. Cuando lo descubro, pues lo voy a perseguir, porque pues yo quiero ser feliz, nadie quiere ser infeliz. No sé si respondo a Julie, pero espero y los demás, pero espero que sí. Tenemos la última pregunta, padre, y dice, ¿cómo volver a formar la conciencia después de abusos de conciencia? Cuando se ha perdido la confianza en la propia conciencia y también se ha perdido la confianza en los demás. Hay que tomar un riesgo, hay que arriesgarse otra vez a amar. Poquito a poquito, reconstruir con mucha inteligencia, no lanzándose con cualquier persona, buscando una persona que es digna y que va a respetar mi dignidad y que hay que elegir de manera muy atenta con quién voy a lanzarme en una amistad, pero hay que arriesgarse en la amistad, porque la conciencia se rectifica dentro del amor y ahí se van a sanar muchas cosas cuando empezamos a amarnos de nuevo. Pero sí, aquí otra vez hay que buscar, quizás la verdad la más difícil a descubrir es con quién lanzarme en una aventura de amistad, de amor, porque no, es una decisión delicada, es la más delicada de la vida, porque es la que va, decía Aristóteles, creo, dime quién son tus amigos y te voy a decir quién eres. La decisión la más delicada de nuestra vida es la decisión de amar a una persona y de buscar el amor de esta persona. Pero hay que arriesgarse, a pesar de que a lo mejor fuimos heridos varias veces, a lo mejor, pues sí, no hemos sabido encontrar la persona indicada todavía que va a ser capaz, que busca también, porque tiene que ser una persona que también busca eso. Una persona que solamente busca utilizarme para su placer, pues solamente me va a hacer sufrir. Tengo que descubrir a alguien que está interesada en quién soy. Y eso implica hacer actividades y conocernos y no lanzarse así a la ciega. Pero ¿saben? Cuando los alpinistas van a subir una montaña muy alta, se preparan mucho y hay toda una preparación para poder llegar hasta arriba. La amistad es una escalada de las más difíciles de la vida humana. Entonces hay que prepararse para ella, hay que propiciar experiencias con otras personas donde nos vamos a conocer no solamente del exterior, pero que vamos a empezar a descubrir una persona que de repente me va a parecer como diferente. Me va a decir, esta persona, sí, ya encontré lo que mi corazón buscaba. Porque es delicado no lanzarse a la ciega, ¿no? Tomar un riesgo, pero un riesgo inteligente, y por eso hacer actividades como, no sé, el campamento como Back to Reality, no sé, digo esto porque son momentos donde estamos buscando la verdad juntos. Participar en un grupo como este grupo, por ejemplo, nos vamos conociendo. Claro que lo virtual es muy limitado, pues yo veo los veo mal y no los conozco bien. No es lo mismo haber pasado una hora con ustedes así enfrente de mi computadora, viendo unas fotos y unos nombres, que estar con ustedes, pero como quiera, algo pasa, ¿no? Algo pasa, poquitito, pero y nos vamos conociendo, vamos
formando una cierta disposición a la amistad.